a reaccionar en una forma, dijéramos, más o menos estereotipada, no veremos dónde empieza el punto que realmente posibilite el cambio y dónde es posible trabajar. Si las reacciones que forman nuestra vida personal son casi todas de tipo negativo, entonces también nuestra vida será negativa. La vida consiste principalmente de una serie sucesiva de reacciones negativas que van como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Luego, nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de la vida, de modo que no provoquen ese tipo de reacciones negativas a que estamos tan acostumbrados. Pero para lograrlo es necesario estarnos autoobservando de instante en instante, de momento en momento. Es urgente estar, pues, estudiando nuestras propias impresiones. Luego se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo negativo, mecánico o no. Si no se lo hace, equivale a empezar a vivir más conscientemente. Es decir, uno puede permitir, darse el lujo de que la vida y las impresiones lleguen mecánicas. Pero si uno no comete semejante error, si transforma dichas impresiones, entonces comienza a vivir conscientemente. Por eso se dice que este es el primer choque consciente. El primer choque consciente radica precisamente en la transformación de las impresiones que llegan a la mente. Si no se consigue transformar las impresiones que llegan a la mente en el momento mismo de su entrada, siempre se puede trabajar en el resultado de las mismas e impedir, claro está, que produzcan sus efectos mecánicos, que siempre suelen ser desastrosos en el interior de nuestras psiquis. Todo ello requiere un sentimiento definido, una vibración definida del trabajo, una valorización de la enseñanza, porque significa que este esotérico trabajo gnóstico debe ser llevado hasta el punto, por así decirlo, donde entran las impresiones y son distribuidas mecánicamente a su lugar acostumbrado en la personalidad para evocar las antiguas reacciones. Quiero que ustedes vayan entendiendo un poquito más. Voy a tratar, dijéramos, de simplificar a fin de que ustedes puedan entender. Pondré un ejemplo. Si arrojamos una piedra a un lago cristalino, en el lago se producen impresiones, y en la respuesta a esas impresiones dadas por la piedra son las reacciones. Estas se manifiestan en ondas que van desde el centro hasta la periferia, ¿verdad? Bueno, ahora lleven ustedes, mis queridos hermanos gnósticos, este ejemplo a la mente. Imagínensela por un momento como un lago. De pronto aparece la imagen de una persona. Esa imagen, dijéramos, es como la piedra de nuestro ejemplo. Llega al lago de la mente. Entonces la mente reacciona en forma de impresiones, ¿verdad? Digo, en forma de reacciones. Las impresiones son las que producen la imagen que llega a la mente. Las reacciones son la respuesta a tales impresiones. Si ustedes tiran una pelota contra un muro, el muro recibe la impresión, pero luego viene la reacción que consiste en que inconscientemente pues regresa la pelota hacia quien la mandó. Bueno, puede que no le llegue directamente, pero de todas maneras rebota la pelota y eso es reacción, ¿verdad? El mundo todo está formado por impresiones. Por ejemplo, nos llega la imagen de una mesa. Es una imagen que llega a la mente a través de los sentidos. No podemos no podemos decir que ha llegado la mesa, que la mesa se ha metido entre nuestro cerebro. Eso sería absurdo. Pero sí se ha metido una imagen de la mesa. Y entonces nuestra mente reacciona inmediatamente diciendo esto es una mesa. Y es de madera o es de metal, etc. Creo que ustedes me van entendiendo, ¿no? Bien, ahora hay impresiones que no son muy agradables.
Por ejemplo, las palabras de un insultador no son, por cierto, bastante hermosas que se diga, ¿no? Podríamos, dijéramos, transformar esas palabras del insultador. No, las palabras son como son. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Transformar las impresiones que tales palabras nos producen. Sí, eso es posible. Y la enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar la segunda fuerza, es decir, al Cristo en nosotros, mediante un postulado que dice: hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. He ahí, pues, el modo de transformar las impresiones que producen en nosotros las palabras de un insultado. Recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Este postulado pues nos llevará naturalmente hasta la cristalización de la segunda fuerza, es decir, del Cristo en nosotros. Hacer que el Cristo venga a tomar forma. Es un postulado sublime, esotérico en un 100%. Ahora bien, si del mundo físico no conocemos sino las impresiones, entonces propiamente el mundo físico no es tan externo como creen las gentes. Con justa razón dijo don Emmanuel Kant: lo exterior es lo interior. Así pues, si lo interior es lo que cuenta, pues debemos transformar lo interior. Las impresiones son interiores. Así pues, todos los objetos, las cosas, todo lo que vemos existe en nuestro interior en forma de impresión. Si, por ejemplo, nosotros no transformamos las impresiones, nada cambia en nosotros. La lujuria, la codicia, el odio, el orgullo, etcétera, existen en forma de impresiones dentro de nuestra psiquis, que vibran incesantemente. Y el resultado mecánico de tales impresiones han sido todos esos elementos inhumanos que llevamos dentro y que normalmente los hemos llamado yos o yoes, que en su conjunto constituyen el mí mismo, el sí mismo. ¿Verdad? Supongamos que un individuo, por ejemplo, ve a una mujer provocativa y que no transforma sus impresiones. El resultado será que las mismas, de tipo naturalmente lujurioso, originen en él pues el deseo de poseerla. Tal deseo viene a ser el resultado mecánico de la impresión recibida. Y ese deseo viene a cristalizar, a tomar una forma en nuestra psiquis. Se convierte en un agregado más, es decir, en un elemento inhumano, en un nuevo yo de tipo lujurioso, que viene a agregarse a la suma ya de elementos inhumanos que en su totalidad constituyen el ego, el mí mismo, el sí mismo. Pero vamos a seguir reflexionando. En nosotros existe ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza o gula. Ira, ¿por qué? Porque muchas impresiones llegaron a nosotros, a nuestro interior, y nunca las transformamos. El resultado mecánico de tales impresiones, pues, de ira, pues fue los yoes, que aún existen, viven en nuestra psiquis, y que constantemente, pues, nos hacen sentir coraje. Codicia. Indudablemente muchas cosas despertaron en nosotros la codicia. El dinero, las joyas, las cosas materiales de toda clase, etc. Esas cosas realmente, esos objetos llegaron a nosotros en forma de impresiones. Nosotros cometimos el error de no haber transformado esas impresiones, por ejemplo, en otra cosa diferente, en admiración por la belleza, o en altruismo, o en alegría por el dueño de tales o cuales cosas, en fin. ¿Y qué? Pues que tales impresiones no transformadas, naturalmente, se convirtieron en yoes
de codicia que ahora cargamos en nuestro interior. En cuanto a la lujuria, ya dije que distintas formas de lujuria llegaron a nosotros en forma de impresión, es decir, surgieron en el interior de nuestra mente. Imágenes, dijéramos, de tipo erótico, cuya reacción fue la lujuria. Como quiera que nosotros no transformamos entonces esas ondas lujuriosas, esas vibraciones lujuriosas, esas impresiones, ese sentir lujurioso, ese erotismo malsano, no bien entendido, porque bien entendido ya dije que el erotismo es sabio. Naturalmente que el resultado no se hizo esperar, fue completamente mecánico. Nacieron nuevos yoes dentro de nuestra psiquis, de tipo, claro está, morboso. Así pues, hoy en día nos toca trabajar sobre las impresiones que tenemos en nuestro interior y sobre sus resultados mecánicos. Dentro tenemos impresiones de ira, de codicia, de lujuria, de envidia, de orgullo, de pereza, de gula, etcétera, 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 y otras tantas hierbas. También tenemos dentro los resultados mecánicos de tales impresiones. Manojos de yoes, pendencieros y gritones que ahora necesitamos comprender y eliminar. Todo el trabajo de nuestra vida versa, pues, en saber transformar las impresiones y también en saber eliminar, dijéramos, los resultados mecánicos de impresiones no transformadas en el pasado. El mundo exterior propiamente no existe, lo que existe es interno. Las impresiones son interiores y las reacciones con tales impresiones son de tipo completamente, dijéramos, interior. Y me podría decir que está viendo a un árbol en sí mismo. No, estará viendo la imagen del árbol, pero no al árbol. La cosa en sí, como decía don Immanuel Kant, nadie la ve. Se ve la imagen de la cosa. Es decir, surgen en nosotros las impresiones sobre un árbol, sobre una cosa. Estas son internas, son de adentro, son de la mente. Si uno, por ejemplo, no hace una modificación de sus propias impresiones internas, el resultado mecánico no se deja esperar. Es el nacimiento de nuevos yoes que vienen a esclavizar aún más a nuestra esencia, a nuestra conciencia, que vienen a intensificar el sueño, dijéramos, en que vivimos. Cuando uno comprende de que realmente todo lo que existe dentro de uno mismo con relación al mundo físico no son más que impresiones, comprende también la necesidad de transformar esas impresiones. Y al hacerlo, se produce una transformación total de uno mismo. No hay cosa que más duela, por ejemplo, que la calumnia o las palabras de un insultador. Pero si uno es capaz de transformar las impresiones que le producen a uno tales palabras, esas quedan entonces sin valor ninguno. Es decir, quedan como un cheque sin fondos. Ciertamente, las palabras de un insultador no tienen más valor que el que le dé el insultado. Si el insultado no le da valor a tales palabras, las mismas quedan sin valor. Repito, aunque me haga canción, quedan como un cheque sin fondos.
Cuando uno